Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esto que es El Lado Clásico, este programa que hacemos junto a Héctor Mansur, a Yelén Collado. Mi nombre es Anabel Barbosa y nos vamos a quedar acá, como siempre, en el Espacio Cultural Universitario para ofrecerles un programa que tiene una producción íntegramente rosarina y que además recibe a músicas y músicos de Rosario. Hoy vamos a tener aquí a Marcelo Coronel, que es guitarrista, compositor y docente. Marcelo ya ha estado en varias oportunidades aquí en El Lado Clásico, pero nos gustaba la posibilidad de sumarlo a esta nueva temporada en donde no solo vamos a disfrutar de las producciones, de las canciones, de la música que hace Marcelo, sino que también vamos a poder escucharlo, poder conocer cómo se fue acercando, cómo se fue haciendo músico, cómo generó ese vínculo con la guitarra. De todo eso y de mucho más, por supuesto, estaremos hablando con Marcelo y compartiendo también su música, así que los invitamos y las invitamos a quedarse en esto que es El Lado Clásico. Bienvenidos a un nuevo Lado Clásico, cita obligada para todos los amantes de la buena música. Y para el programa de hoy, un verdadero distinguido de nuestra ciudad. Contarles que él es guitarrista, compositor, arreglador, productor de sus propios materiales. Es un gran docente. Tenemos la suerte de tenerlo aquí en nuestra ciudad, en nuestra región. Sus alumnos realmente lo disfrutan. Nunca paró, siempre está en actividad. Por ende, tenemos un estreno para el programa, un tema nuevo que se llama Milonga de las Ventanas. Por supuesto, con un trío lujo que integra, que se llama Tallar el Aire, donde hay 3 guitarras con registros diferentes. Van a ver el requinto, la propia guitarra y el guitarrón. Este material está rodado en Galpón 11, otro de los lugares emblemáticos de la cultura de nuestra ciudad. Vamos a compartirlo, vamos a disfrutarlo, ya mismo aquí, en este Lado Clásico, ya no tan clásico, un espacio donde defendemos la música y suena en alto nivel. El primer contacto que recuerdo con la idea de tocar la guitarra fue cuando yo tenía 5 años aproximadamente y estaba viviendo con mi familia, mis viejos y mi hermana, en un pueblito del sur de la provincia de Buenos Aires que se llama González Chávez, por la Ruta 3. Simplemente me mandaron a guitarra. Era algo que ocurría con
con la mayoría de los chicos que mostraban algún tipo de inclinación por la música, porque era el tiempo del auge del folclore. Década de los años 60, Festival de Cosquín en su momento esplendoroso y de mayor ebullición. Y la guitarra era un instrumento que estaba en muchas casas. Hay una anécdota que cuenta don Eduardo Falú respecto de que se terminaron las guitarras argentinas en un momento y hubo que importarlas de Brasil, de tanta demanda que había. Entonces, bueno, no me acuerdo si yo pedí que me mandaran o lo decidieron ellos. Hace unos años le pregunté a mi mamá y no se acordaba. La cuestión es que empecé con la guitarra del novio de una tía, que era un payador, y tenía una guitarra en venta, una guitarra marca Tango. Tengo en la memoria la etiqueta pegada en el fondo con un hombrecito de color azul sobre el papel blanco. Y esa guitarra usada fue la primera que tuve y con ella empecé con una profesora, cuyo nombre no recuerdo tampoco, en ese pueblito de la llanura bonaerense, González Chávez. Hay guitarras que tienen distintos registros. Esto significa que son o más agudas o más graves que la guitarra normal. En general tienen la misma cantidad de cuerdas, pero tienen otro tamaño. Por ejemplo, el requinto es una guitarra más pequeña, puede tener hasta 10 centímetros menos de largo la cuerda respecto de la guitarra normal, y suena naturalmente mucho más aguda. A mí me gusta decir que lo encuentro al requinto parecido al ronroco, que es el charango grave, ¿no? Estos instrumentos permiten expandir el registro de un ensamble de guitarras, de un conjunto de guitarras, porque llegan más alto o llegan a algunas notas a las que la guitarra también, pero en otro lugar del diapasón. Es decir, se pueden tocar de manera mucho más sencilla y acompañándola inclusive con bajos, con segundas y terceras voces, cosa que en el extremo agudo de la guitarra ya es muy difícil de hacer. A duras penas podemos hacer a veces las notas de la melodía, pero esas notas están en el requinto en una zona más amable del diapasón, entonces uno conquista ese registro agudo de una manera mucho más sencilla mecánicamente, pero además con una mejor sonoridad. Después, en el otro extremo, está el guitarrón. En el mundo de la guitarra clásica a este instrumento se le llama guitarra barítono, pero aquí en Argentina es el guitarrón, y también en Uruguay y en muchos otros países de Sudamérica. El guitarrón es lo opuesto al requinto, tiene cuerdas más largas, más graves, porque son más largas y porque son más gruesas. Y necesita, por lo tanto, un diapasón un poco más largo también, y en general una caja de resonancia con mayor volumen de aire. Por eso uno los ve, a veces cuando presta atención puede detectar que hay una guitarra que es particularmente gorda, particularmente grande. Bueno, probablemente sea un guitarrón. El trío Tallar el Aire es un ensamble de 3 guitarras que justamente tiene los 3 registros de los que hablábamos: guitarrón, guitarra y requinto. Yo soy quien toca el guitarrón. A principios de 2023 tuvimos la noticia de que uno de nuestros integrantes se radicaba en Europa. Por lo tanto, se produjo la necesidad de reemplazarlo, y ahí fue cuando lo convocamos a Juan Pablo Viviani a entrar al grupo a tocar el requinto. Juan Pablo, por suerte, aceptó, se sumó al proyecto, y eso a mí me dio una gran alegría, porque hacía 6 meses que estábamos parados a raíz del viaje de quien se fue a Europa, que es Emiliano 40. Cuando rearmamos el trío con el nuevo integrante, para mí fue una tremenda alegría volver al trabajo con ese proyecto, y tuve el impulso de escribir una música dedicada a mis compañeros.
Y en ese momento caí enfermo. Una bronquitis me mandó a la cama. Pero cada tanto podía levantarme y trabajar un poco. Y así lo fui componiendo, durante esas ventanas de mejoría, ¿no?, en que podía levantarme. Entonces, cuando estuvo listo, el título ya se había puesto solo, Milonga de las Ventanas. Y bueno, el año pasado grabamos la milonga y a principios de hicimos el material de video que vamos a compartir a continuación. Lo que vamos a ver es esta pieza de la que acabo de comentar, tocada por Juan Viviani en el requinto, Alejandro Corfield en la guitarra y quien les habla en el guitarrón. Segundo bloque del lado clásico, les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Nos encuentran en cualquiera de esos tres canales poniendo el lado clásico. Ahí vamos a aparecer seguro y bueno, se van a poder ir enterando
de lo que va saliendo en cada programa y por supuesto también en el canal de YouTube. Después subimos los programas enteros como para que puedan verlos si es que tienen ganas de volver a hacerlo o también de compartirlo. Siempre nos sirve mucho ese intercambio y toda la difusión que ustedes puedan ayudarnos a darle no solo a este programa, sino fundamentalmente a las músicas y los músicos, los intérpretes que pasan aquí en el lado clásico. Como hoy estamos disfrutando de Marcelo Coronel, yo les decía, este guitarrista, que ahora nos vamos a correr un poco de Tallar el Aire, que es el grupo con el que lo estuvimos viendo, el trío con el que lo vimos, y nos vamos a quedar ya con una producción solista. Este es un tema que está dedicado a un luthier, a Diego Contestí. Y bueno, imagínense ustedes la relación que genera cualquier músico con el luthier, que es aquella persona que le va a hacer su instrumento, pero que además se lo va a hacer a pedido, se lo va a hacer a gusto de quien se lo pide, ¿no? Entiendo que esta relación también se da entre Marcelo y Diego, así que por eso la dedicatoria para Diego Contestí con este tema que vamos a ver, y seguimos disfrutando en este segundo bloque a Marcelo Coronel. Bravísimo, aplausos en casa, qué maravilla este toque justo, el sonido cristalino, cada nota de Marcelo Coronel y ese acorde final en este bellísimo tema que compartíamos, que escuchábamos, titulado El alma en la viruta. Contarles que lo conocí hace muchos años atrás en mi ingreso a la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, y de allí una amistad musical y personal que por supuesto nunca paró. Contarles también que tiene 7 discos grabados, más de 150 obras, y tocó, grabó y se relacionó
por solo nombrar algunas agrupaciones, con la recordada, los Chorus de Rosario, por supuesto, agrupación inolvidable, con Escarbanda, un dúo allí con Leonardo Bravo, otro gran guitarrista que está radicado en Japón, y también tocó a lo largo de todo nuestro territorio argentino, también Latinoamérica, y llegó con su guitarra a Estados Unidos y Canadá. Vamos a seguir compartiendo su palabra, también su música, esa música circular. Me gusta decir esto porque la música de Marcelo Coronel no para y es un excelente compositor. Es casi como circular todo el tiempo sonando, pero tiene todo lo que hay que tener en una composición. Matices, dinámicas, colores, todo está allí. Berenjenal se llama el último tema que vamos a compartir en este lado clásico. Por ende, por todo esto y mucho más, decimos entonces mil gracias, maestro Marcelo Coronel, por tanto. Cuando terminé la secundaria, mi familia y por supuesto yo también estaba viviendo en San Nicolás, así que la ciudad universitaria natural para venir era Rosario. Vine a estudiar a Rosario y cometí uno de los grandes errores de mi vida, que fue entrar a la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí estudié bastante, estuve unos cuantos años, no me iba nada mal, pero siempre de niño fui guitarrero y me gustaba tocar y cantar. Tenía una guitarra en mi departamento de estudiante y aburrido de tocar siempre lo mismo, empecé a tomar clases. Y cuando empecé a tomar clases empecé a ver que estudiando yo era capaz de tocar cosas con las que ni había soñado, y eso me despertó como un hambre de más música. Así que finalmente abandoné los estudios universitarios de Ciencias Económicas y me anoté en la Escuela de Música de la UNR para hacer la carrera de guitarrista. Y recuerdo que había un cursillo para el ingreso en el que había que... nos preparaban con algunas clases de audio-perceptiva y demás, y luego había que rendir en ese cursillo. Obviamente era un examen y nadie sabía lo que iban a tomar. Cuando me tomo el colectivo para ir a la facultad a rendir, me siento en el último asiento largo de atrás, en el que también estaba mi compañero de cursillo, el turco Mansur. Y entonces íbamos charlando juntos, preguntándonos qué podían llegar a tomarnos. Y me acuerdo que el turco me dijo: me parece que van a tomar en dictado melódico el concierto de Vivaldi. No recuerdo si lo tomaron, para ser sincero, y en caso de que lo hayan tomado, cómo me fue, pero sí recuerdo la anécdota de haber viajado a mi primer examen de la facultad, que era un examen de ingreso, con mi querido amigo el turco Mansur, a quien por suerte a lo largo de la vida pude seguir tratando y viendo y queriendo. Debo decir que en aquel viaje en colectivo, los dos pibes que iban sentados en el asiento de atrás eran pibes con muchísimo pelo. Mi maestro de guitarra en la Escuela de Música de la UNR fue Víctor Rodríguez. Él sigue siendo mi maestro, no solo de guitarra, sino de muchas cosas de la vida. Pero en el plan de estudio que yo tuve que cursar, no existían algunas cosas que a mí me interesaba estudiar. Yo tenía la sospecha de que por ahí venía la llave para entrar a algunos mundos musicales que me interesaban, como la composición o hacer arreglos. De modo que empecé a estudiar armonía aplicada a la guitarra con el maestro Claudio Semp, en forma particular, en su estudio particular. Y paralelamente también tomé clases con el maestro Dante Grela, pero ya no de asuntos relacionados con la guitarra, sino de armonía y contrapunto. Y de esa manera, sumado a lo que yo iba captando en mis estudios como futuro guitarrista en la escuela, armé, digamos, una pequeña caja de herramientas para desempeñarme en esto de ser músico y en especial de ser compositor, que fue una
una pulsión esta de crear que se me presentó rápidamente cuando ya estaba estudiando, al punto de que me gusta contar que yo llegaba a la clase sin haber estudiado porque había usado el tiempo disponible para tratar de componer algo que seguramente era un boceto muy pobre, muy impresentable. Y cuando el maestro me encontraba en el aula, yo le explicaba y le pedía disculpas. Y a pesar de que con todo derecho él podía retarme de alguna manera o exigirme que responda al programa de la escuela, me decía, a ver qué trajiste. Entonces yo sacaba la página escrita a mano y él la tocaba. Mi maestro descendía del pedestal en el que yo lo tenía y leía esos bocetos, esos intentos sencillos y básicos que fueron mis primeras aproximaciones al mundo de la composición. Y eso para mí fue un gran estímulo. Con respecto a mi actividad como docente, doy clases de guitarra armónica y de música latinoamericana en la Escuela de Arte de San Nicolás. También doy clases de guitarra clásica en la Escuela de Música de la UNR, en donde me formé, que siento que es mi casa. Y en esa misma escuela estoy trabajando también en un par de talleres que me parecen muy importantes, que son un taller de guitarra acompañante desde el año 2019, es decir, comenzó a enseñarse en la facultad no solo la guitarra clásica, la guitarra académica, sino la guitarra popular también, la guitarra en función de acompañamiento, trabajando sobre el repertorio de música popular. Y también estoy desde este año trabajando en otro taller sobre análisis de música latinoamericana, que era también, en mi opinión, una carencia dentro de la oferta de la escuela, que está mejorando muchísimo y está incorporando muchas posibilidades relacionadas con las músicas regionales y las músicas populares. Y bueno, no me queda mucho más tiempo, pero algunos alumnos particulares atiendo en mi estudio particular también.